La educación y la pedagogía en la edad prehistórica. La transmisión de la educación se fundamentaba en la cultura, puesto que el hombre dominaba los recursos naturales, por lo tanto las culturas se identificaban con la naturaleza y fijaban su atención en los recursos de ésta. El tipo de educación que recibió el hombre primitivo fue la educación espontánea. El joven llegaba al adulto intentando repetir en su propia vida lo que veía en su alrededor. Lentamente se iba incorporando a los trabajos de su tribu, como la pesca y la caza, aprendía a cuidar el ganado, hacia las labores de la tierra y participaba en las ceremonias de su tribu. La educación prehistoria tenía las características imitativa. El joven llega al adulto intentando repetir su propia vida, lo que ve a su alrededor. Doméstica. Junto a la madre y al padre, los jóvenes van adquiriendo las costumbres, usos, ideas religiosas, ritos y la mentalidad de la tribu a la que pertenecen. Global. El sujeto no atiende a enseñanzas del pasado ni a previsiones del futuro, aprende lo que van a utilizar en su presente. Lo que en una sociedad sin clases, los fines de la educación derivan de la estructura homogénea del ambiente social, se identifican con los intereses comunes del grupo y se realizan igualitariamente en todos sus miembros de manera espontánea e integral, transformando lentamente en sociedad dirigida en clases. La aparición de administradores, ejecutores, no hubiera conducido a la formación de las clases tal como hoy las conocemos si no aparecieran las modificaciones a la técnica. Apareció el ocio, que permitió crear los rendimientos más groseros de lo que llamaría después ciencia, cultura, ideologías. Sin antes exigen la producción, costaba conseguir los alimentos. Tal es así que cuando se vencía a una tribu se les exterminaba para no tener que alimentarlos ahora, se les convertía en esclavos que les eran necesarios para seguir produciendo. Del punto de vista educativo, iniciados y no iniciados están desde entonces a niveles bien distintos y aún dentro de la misma clase superior lo está también el niño con respecto al adulto. La jerarquía sin la edad acompaña una sumisión autoritaria que destierra el tratamiento benévolo a la infancia y abre paso a la reprimenda y los castigos. Tras la época arcaica, empezamos el periodo clásico, que va del 499 al 323 a.C. En este periodo ocurrieron las guerras médicas, en la cual pelearon pueblos griegos por su liberación de los comandantes persas. Muchas de las batallas que tuvieron los griegos fueron victoriosas y la Segunda Guerra Médica se da en el 480, donde los ejércitos de Leónidas por segunda vez en Salamina y Platea vencen al rey Jerjes, consolidando su victoria. Después de mucho tiempo de paz, se genera una batalla entre los atenienses y los espartanos, llamada la Guerra de las Termópilas. En esta ganan los espartanos. El objetivo de estas civilizaciones era preparar a los jóvenes intelectualmente para asumir procesos de liderazgo en las tareas del Estado y la sociedad. Los tipos de escuelas que se presentaban en esta época se dividían en dos: la escuela mito familiar y la que estaba regida por el cuidado de las polis. Esta educación se caracterizaba porque era inseparable de la civilización y la sociedad. Este modelo fue alimentado con ideas de pensadores filosóficos como lo fueron Sócrates, Platón, Aristóteles y una parte de consolidación en la edad helenística. Sócrates.
Toma la mayéutica que trata de crear la duda para llegar a la verdad, con un método de preguntas para transformar el conocimiento. Platón imparte la educación idealista y se destaca sus libros como La República, una educación para la sociedad perfecta. Él busca el desarrollo de las virtudes del hombre. Aristóteles imparte una educación para toda la sociedad. Periodo helenístico. Se forman establecimientos formales y surgen las escuelas de la moral. En este periodo, la educación evoluciona en cuatro etapas. Primero, la separación. Se separan por clases, como las clases dominantes, las cuales se educaban para el poder, y las clases dominadas, las cuales eran dadas al oficio. Segunda, la aculturación. Se da a través de la música y la gimnasia. La música se tomaba como parte de la cultura y el patrimonio de las polis, y la gimnasia era para la preparación de las guerras. Tercero, democratización. En esta se añaden el alfabeto y las letras. Cuarto, la universalización. La educación estaba al alcance de la mujer y la gente pobre. En este periodo, el maestro era considerado como un forastero, una persona desterrada y en muchas ocasiones humilladas por la sociedad, existiendo casos en los que el maestro era agredido por su propio alumno. En lugares como Esparta se tenía una educación conservadora, la cual se enfocaba en la educación física mixta. En esta se dictaba que el hombre y la mujer podían participar en la guerra como un proceso virtuoso. En Atenas se tenía un programa de educación conformado por la física, la aritmética, la música y la matemática. En esta época aparecen personajes como Homero y Hesíodo. Homero une el hacer y el decir. En sus dos obras, La Odisea y la Ilíada, presenta la figura del maestro por su posición social y como un influyente importante en la formación del alumno. Hesíodo afirma que la sabiduría y la moral son modelos ideales de la educación. Decía, la educación se basaba en el catolicismo como principal religión ante todo y sobre las necesidades que ella tenía, el servicio religioso, la lectura y los libros sagrados. El modelo educativo estaba formado en el quadrivium o trivium, que era el primero que estaba constituido por geometría, aritmética, la astronomía y la música. El trivium, que era lo que estaba destacado por la teórica, la gramática y la dialéctica. La educación gremial era la profesional, la industrial y la comercial, y la educación caballerística estaba enfocada hacia los militares y la música. También se dice que su educación estaba guiada hacia su reino, cómo trata a la gente cómo se trata a la gente y pues a la economía y la política. También tendrían derecho a la educación, que eran los reinos, los nobles, los sacerdotes, los escribas y los funcionarios. Ya la parte de los artesanos, campesinos y soldados era muy limitada la educación y prácticamente los esclavos no tienen educación. La pedagogía, en su pedagogía tiene origen griego en el antiguo, pues que piado significa niños y gogía llevar a conducir, y pues en ese tiempo se caracterizaba por el teocentrista, ya que formaba a los estudiantes con virtudes para obtener la santidad. Se implementó una pedagogía tradicional, es decir, que el maestro era el responsable y el único que orientaba a los alumnos. Entre los más grandes personajes que se destacaban se encuentra San Agustín, que su pedagogía estaba orientada hacia la educación, la sabiduría, la paz y la alegría. También estaba Santo Tomás de Aquino, patrono de los catolicistas,
eh, que era prácticamente lo que él se enfocaba era en despertar la capacidad de admirar y preguntar cómo se va a enseñar. Eh, También se encuentran las universidades, que eran, se practicaban las artes, el derecho, la medicina y la teología. Los libros, aparte de los más importantes que se desarrollaron en la Edad Media, encontramos que se desarrolló, por ejemplo, la imprenta, se desarrolló también la brújula, se desarrollaron las barcas y también se desarrollaron las armas de fuego. Por ejemplo, si decimos la brújula, se inventó en el siglo IV. También se da el descubrimiento de América en 1492 y en 1978 termina con la Revolución Francesa. El sentido de la expresión edad moderna guarda la relación con la idea de los humanistas, quienes se consideraban portadores y difusores de una nueva mentalidad. Lo moderno, lo actual, opuesto y enfrentada con la mentalidad medieval, a la que la juzgaban caduca y deseaban sustituir. Sin embargo, la expresión edad moderna se emplea también con mucha frecuencia para designar una época histórica concreta y claramente diferente de la Edad Media y la Edad Contemporánea. Fusores de una nueva mentalidad. Lo moderno, lo actual, opuesto y enfrentada con la mentalidad medieval, a la que la juzgaban caduca y deseaban sustituir. Sin embargo, la expresión edad moderna se emplea también con mucha frecuencia para designar una época histórica concreta y claramente diferente de la Edad Media y la Edad Contemporánea. La Edad Moderna puede considerarse como un periodo en el que se acentúa y fortalecen tendencias presentes ya sea en los últimos siglos de la Edad Media. La culminación del dicho proceso tendrá lugar a finales del siglo XVIII y significará la ruptura definitiva con el orden hasta entonces imperante en Occidente, que había sido heredado en la Edad Media. La Edad Moderna se encuentra En el último tercio del siglo XIX se le hace referencia e importancia al movimiento, el juego y el trabajo como primeras naturales y manifestaciones de la actividad del niño. También se destaca la importancia del juego como método de enseñanza. A finales del siglo XIX se aboga por importantes cambios en la concepción educativa y en el planteamiento de lo que debe ser y enseñar la escuela, donde el niño deja de ser objeto de educación para pasar a ser un sujeto protagonista del proceso educativo. La escuela debe cambiar por completo y apostar por una formación integral que aborde todas las facetas del ser humano y que llegue a ser agradable y realmente útil tanto al individuo como a la sociedad misma. En cuanto a la educación, durante toda esta época fue la presencia de la actividad lúdica y el juguete, puesto a que la pedagogía en el último 2 siglos y medio han considerado las potencialidades pedagógicas del juego en la educación nos permiten comprender y entender mejor la génesis y el desarrollo del pensamiento lúdico-pedagógico contemporáneo, hasta consolidarse en el imaginario social colectivo de los educadores actuales. Para ello, fijemos nuestra atención sobre las cualidades pedagógicas y las posibilidades didácticas del juego. En cuanto a la religión en la edad contemporánea, era bastante complejo el asunto, ya que hizo que surgieran nuevas religiones, así como el cristianismo, el protestantismo, el judaísmo y las religiones no occidentales son las que más se destacaron durante toda esta época. Al siglo siguiente, entre 1914 y 1918, ocurrió la Primera Guerra Mundial. Contendientes: el Imperio Alemán por un lado e Inglaterra, Francia y Rusia por el otro. Causas: predominio inglés industrial y comercial, competencia Alemania y los Estados Unidos. Francia e Inglaterra tienen muchas colonias y Alemania las quiere. Consecuencias: muchos muertos. Nadie quedó conforme y esto llevaría a la Segunda Guerra Mundial. Aparecen nuevas naciones: Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia. Se modernizaron las armas.
La Segunda Guerra Mundial, guerra de varios países entre 1939 y 1945. Las causas son la crisis ante la economía. Alemania no quedó contenta tras la Primera Guerra Mundial. Alemania invade a Polonia. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 60 millones de muertos. Alemania quedó dividida en oriental y occidental. Se produce la descolonización. Surgen los dos grandes bloques, capitalista y socialista. Se crea la ONU. En el siglo XIX, en la literatura, tendríamos dos tendencias, la cual son el romanticismo y el naturalismo o realismo mágico. En parte, romanticismo hace culto a las emociones, a la libertad, al sentimiento apasionado. De ahí sale la poesía. Por otro lado, el naturalismo o el realismo refleja y hace culto a la naturaleza, a la razón, a lo científico. En 1814 fue expulsado el ejército francés, dando fin a la guerra. España vuelve Fernando VII como rey. En 1814 fue expulsado el ejército francés, dando fin a la guerra. España vuelve Fernando VII como rey. En 1812 se aprueba la primera constitución, la cual tuvo como nombre la Constitución de Cádiz. Veamos los acontecimientos más importantes durante todo este siglo. Primeramente, entramos a analizar la Guerra de la Independencia en 1808, la cual fue liderada por Napoleón Bonaparte. Tuvo como objetivo liberar las colonias españolas contra la ocupación de los franceses.